para todos. Hoy nos encontramos reunidos mediante la herramienta tecnológica Teams con el fin de dar respuesta y debatir las preguntas del análisis argumentativo del caso del simulador. Nos encontramos en el programa de psicología, curso de acción psicosocial y trabajo del grupo 32. Esta actividad está bajo la supervisión de nuestra tutora Claudia Liliana Ortiz Padrón. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Andrea Carolina Guerra Maldonado, Carol y Valeria Mendoza Mojica, Jonathan José Escopeta Santana, Jenny Carolina Suárez Gutiérrez y quien les habla, Carlos Andrés Díaz Hernández. A continuación, damos paso a la compañera. Ok, iniciamos con la pregunta número 1, que es el análisis argumentativo del caso con respaldo bibliográfico. El caso que nos tocó abordar en esta fase es el caso de la empresa Crear y Vivir Tecnología. Esta nos muestra cómo los problemas empiezan cuando el proceso de selección de personal no está bien planeado. La empresa necesita cubrir rápido unas vacantes de ingenieros desarrolladores, pero al no tener definido un perfil claro ni seguir un proceso estructurado, terminaron contratando a personas que no cumplían con lo que se necesitaba. Esto no solo afectó el área de producción, sino también el ambiente laboral entre los equipos. Según Chiavenato 2011, la selección es una de las bases para que los trabajadores se adapten bien al cargo y a la cultura de la empresa. Además, en el MIN 2009, resalta que el talento humano debe manejarse de forma estratégica porque es lo que realmente mueve a una organización. Al no hacerlo así, la compañía perdió tiempo, recursos y credibilidad interna. Ahora le doy paso a mi compañera Andrea Guerra. Buenos días. Bueno, con respecto a lo que dice la compañera de Chiavenato 2011, estoy de acuerdo, pues eso es un proceso de selección efectivo y requiere una clara definición del perfil del cargo y la utilización de técnicas adecuadas para la planificación y el seguimiento en el proceso de selección laboral y puede llevar a errores costosos a la organización. Y en cuanto a la pregunta número 2, que es ¿qué elementos debe considerar para lograr un buen proceso de selección de personal de acuerdo al caso planteado en el simulador? Bueno, yo considero que los elementos que se deben tener en cuenta para un proceso de selección es, pues es importante considerar que para un proceso de selección se debe tener claro el perfil del cargo y la utilización de las técnicas seleccionadas adecuadas, como las entrevistas, las pruebas de habilidades y los conocimientos, entre otras. Y la participación de los jefes directos en el proceso de selección y la evaluación de competencias blandas, que en este caso la empresa de Crear y Vivir Tecnología planteaba en el texto, y las habilidades específicas requeridas para el cargo. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, yo también quiero hacer como un aporte ahí, Andrea, porque cuando tú hablas de esa definición clara de perfil, ahí habla mucho sobre el tema de esas habilidades blandas, que en sí pues no se tienen en cuenta porque no tuvieron ese tiempo, ese espacio de llevar a cabo una buena entrevista, y pues, podría decir que se pasó por alto, siempre y cuando era un requisito fundamental pedido por la gerencia general. También el respeto, ¿no?, por los procedimientos internos. Se debe evitar la improvisación y garantizar esa transparencia para que se dé una buena selección de personal. Eh, yo digo que el seguimiento y esa retroalimentación es necesaria, pues la evaluación de los desempeños de los nuevos ingresos son indicadores de efectividad dentro de los procesos. Muy bien, compañero, ahí de pronto por la argumentación, a lo que corresponde a la pregunta número 2 por parte de la compañera. Pues continuando con la pregunta número 3, la cual es el impacto de los procesos de selección en la retención de talento humano de la organización. Esta nos dice que un proceso de selección bien hecho ayuda a que el empleado se sienta a gusto y se identifique con la organización, lo que facilita que permanezca más tiempo y aporte más en la empresa. En cambio, si se selecciona mal, la persona puede frustrarse
no cumplir con las expectativas o renunciar rápidamente, lo que esto conllevaría que aumentaría la rotación y afecta el clima laboral, ya que no se mantendría como una base o una planta sólida con los trabajadores. Por eso, según Kubulovic, en 2022, él menciona que la forma en que la empresa estructura su proceso influye directamente en la estabilidad de los trabajadores y en la permanencia del talento humano en la organización, ¿ya? Por eso es la importancia del rol del psicólogo cuando se hace las entrevistas, la selección de personal o la selección del talento humano para una empresa. Doy paso a la compañera. Cordial saludo para todos. Gracias, compañero Carlos. Bueno, en mi caso hablaré un poco acerca de cuál es ese impacto que hay en la productividad y la cultura organizacional, ¿sí? Primeramente debemos saber que la cultura organizacional es aquella entendida como un conjunto de valores y normas compartidas. Esto nos lo dice Kulovic 2022, que además de esto se resiente al no reflejar una coherencia entre el discurso y la práctica. Una cultura débil incrementa la resistencia en el cambio y disminuye el sentido de pertenencia. Imagínense cuál es ese impacto en la productividad de una cultura organizacional en una empresa donde los errores inician desde la selección del personal, pues estos afectan directamente a esa productividad, pues los empleados contratados carecen de aquellas competencias necesarias para poder alcanzar las metas. Además de esto, el clima laboral se va a ver afectado cuando las áreas se culpan mutuamente. ¿Qué debilita con esto? La confianza y la cohesión interna. Otro punto es que, por el contrario, ¿cierto? Cuando un proceso de selección es estructurado, fortalece la cultura, pues transmite esa importancia de la excelencia, la transparencia y la meritocracia. Carlos Suárez, 2017, nos dice que una cultura fuerte es aquella que apoya la sustentabilidad empresarial, además mejora la confianza y se convierte en ese motor de innovación y desempeño sostenido. Doy paso a mi compañero Jonathan. Bueno, muy amable, Jainis, y a todos los compañeros. Sí es cierto de que el recurso humano es la piedra angular de cada empresa, de una organización. Considero que, o bueno, con la realización del ejercicio, debemos considerar que eh, si una empresa o una organización no tiene bien establecido, bien constituido su área de recursos humanos, y aparte de eso también los procesos, los procedimientos no los tiene estandarizados, de cierta manera que si la falta de que se lleve a cabo uno va a incidir en la continuidad de ese mismo proceso, en este caso de selección, de reclutamiento de una persona. Como vimos en el caso, pues em, no se, du- no se llevó a cabo. Primero, pues el recurso humano no tenía un perfil del cargo establecido, no existía ese cargo. Pues se tendría que haber pretendido crear ese nuevo cargo y crear unos perfiles, y crear unas condiciones y unas funciones para ese cargo. Pero de pronto a veces el afán y entender lo que hemos trabajado en empresas, nos damos cuenta de que en muchas oportunidades pues ocurre esto, de la misma celeridad de producción no permite que se registren o se lleven a cabo unos tiempos. Por eso, como decía el compañero Carlos Andrés, sin duda alguna, el ejercicio del psicólogo organizacional tiene ese papel estratégico dentro de la organización. Debe saber pretender garantizar unos procesos técnicamente muy rigurosos y aparte de eso muy éticos, sino que también debe promover la articulación entre
actores, entre todos los actores organizacionales. Es decir, cada área debe respetar los procesos de la otra y que los afanes de una no conllevan a cometer errores que perjudiquen esa misma producción para la cual se está contratando. Debe ser un desarrollo sostenible a largo plazo. En los procesos de selección, pues obviamente deben de ser bien ejecutados, no permitir esa incorporación de un personal idóneo. Puede ser que la persona tenga unas competencias, ¿sí? Puede ser que la persona tenga unas competencias claras. Sin embargo, para el cargo que se requieren, puede ser que esa persona esté sobre perfilada, ¿sí? O que en realidad no cumpla con el perfil. Muchas veces ocurre eso, que la persona está sobre perfilada y para el cargo que le contrataron, pues no va a poder ejercer todo su conocimiento, esto, y va a pasar que esa persona probablemente se vaya a retirar y no vaya a aportar de manera eficiente. Y también puede ser que la persona en realidad no contemple esas competencias y que no produzca, no porque no quiere, sino porque sus conocimientos, habilidades, virtudes no lo permiten. Esa productividad va a ser en negativo. Por último, yo digo que todos nosotros debemos tener un sentido de pertenencia dentro de la organización, ya como psicólogos organizacionales, y aportar de manera clave en esos procesos. Muchas gracias. No siendo más, pues con la conclusión que acaba de dar nuestro compañero, pues damos por terminada este encuentro